Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Un nuevo jueves que nos encontramos en Raíces de Sefarad. Un gran placer de volver a encontrarnos aquí, siempre con temas nuevos relacionados con el mundo sefaradí. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos, siempre es un gusto recibirlos en nuestra actividad y como decía Marcelo, cada semana tanto a ustedes como a nosotros nos sorprenden tantos temas que podemos tratar, tan interesantes, uno casi más que el otro, bueno, para no ofender a nadie, uno igual al otro. Muy bien. Tenemos muchas actividades, algunas ya la vieron en la presentación, la radio, podcast, de todo. Vamos a hacer un solo resumen de las próximas actividades, las más cercanas. Sí, claro. El próximo Al-Had, el próximo domingo, en nuestros encuentros semanales hablados en ladino, en judeo-español, pero que se entiende perfectamente a los hablantes de castellano, justamente vamos a tener una pregunta que a veces nos hacemos todos. Ladino hablantes, la última generación. Esto lo va a presentar el doctor Devin Nahr del Strum Center de la Universidad de Washington en Seattle. Y su invitado va a ser el señor Beni Aguado. Ellos van a tratar de este tema tan interesante para todos. ¿Y el También jueves? el próximo jueves vamos a tener en este mismo horario a la experta en historia del arte judío, Tamara Kohn, con la representación de Jerusalén en las Biblias sefaradíes. También sumamente interesante y apasionante tema. Además muy oportuno porque va a ser un par de días antes de Tisha B'Av, así que vamos a tener a Jerusalén como centro de la actividad, así que muy oportuno para esta fecha. Y bueno, recordarles que están los podcasts, que todas las semanas aparecen los podcasts, que los pueden encontrar en Spotify o en donde se pueda escuchar podcasts, incluyendo sfarad.com. Esta semana con la segunda parte de dichos, frases y expresiones, pero como saben, los podcasts los escuchan cuando quieren, donde quieren. O sea, todos los anteriores, los 4 anteriores, también los pueden escuchar en cualquier momento si no lo escucharon, y así vamos a ir poniendo uno por semana. Y vamos al tema que nos trae hoy. Sí, claro. Vamos a ir a ver sobre este tema tan interesante, los sefaradim en la isla de Cuba. Para ello tenemos como invitada a Eugenia Farín Levy. Ella nació en el oriente de la isla de Cuba. Es hija de judíos sefaradim nacidos ambos en Turquía. Es economista de profesión, graduada de la Universidad de Oriente y también es historiadora por vocación. Ha publicado 4 libros: Sinagoga de Santiago de Cuba, El judaísmo en Cuba, Atlas del judaísmo en Cuba y Breve cronología de la presencia hebrea en Cuba 1906-2006. Los 2 últimos en coautoría con Jaime Gans. Tiene distintas publicaciones en las revistas del SIC, Atenea y Menorá, en la Enciclopedia Religiones del Caribe de la Universidad de York, en Toronto, fue incluido su artículo El judaísmo en Cuba. Es investigadora del Centro de Investigaciones de la Cultura Cubana, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, miembro de la Unión de Economistas de Cuba, hizo Aliá en 2011 y trabajó de manera voluntaria con la OLEI, la Organización Latinoamericana en Israel, y actualmente reside en la ciudad de Ranana, en Israel, desde donde la recibimos hoy. Bienvenida, Eugenia. Buenas noches, Marcelo y Liliana. Me siento muy honrada de participar en el programa de ustedes, Raíces de Sefarad, que son mis raíces. Entonces, me siento muy feliz de estar acá y de traer algunas pinceladas, porque realmente no podemos hablar de toda la historia en este breve tiempo. Sería imposible. Entonces traigo 5 aspectos
5 periodos que vamos a desarrollar. Bien, antes que empieces a desarrollar, que ahora te vamos a dejar con la gente para que desarrolles, queremos decirte que nosotros también estamos muy contentos y muy honrados. ¿Ya? La gente quizás no te conocía tanto, con solo escuchar tu currículum, algo de Cuba conoces, además de haberla vivido, así que no podía estar en mejores manos este tema. Te vamos a dejar con la gente y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Bueno, como les decía, voy a desarrollar el trabajo en 5 puntos. Este comienza con el descubrimiento y la colonización, la etapa republicana, el triunfo de la Revolución cubana, la decadencia de la comunidad hebrea y el renacimiento. Entonces, podemos poner el primer... exactamente. Pues Cristóbal Colón, con el objetivo de encontrar una nueva ruta que lo llevase a las Indias, inicia un viaje que lo conduce al hallazgo del Nuevo Mundo. Él recibió ayuda de sus amigos judíos y criptojudíos. Le ofrecieron mapas, fondos, cartas marinas. Él transitó por el océano durante 2 meses hasta llegar a Cuba el día 27 de octubre de 1492. Ahora viene un personaje importantísimo, Luis de Torres. Este señor fue invitado por Colón para que lo acompañara en el viaje, junto con otros judíos conversos. Luis de Torres había sido convertido poco antes de embarcar, solo un año antes. Él dominaba el hebreo, el castellano, el árabe, el arameo. Había nacido bajo el nombre hebreo de Yosef Ben Halevi Haibrid, algo que no pone en duda su origen judío. Se dice que fue el líder del nutrido grupo de conversos que venían enrolados en la expedición. Él organizaba un minyan y hacía los servicios religiosos. De su propia creación están los rezos que él hacía de los Teilín y también el Kol Nidrei previo a el Día del Perdón. Dice también que él hizo la ceremonia de Hoshana Rabbah, que encontró flotando en las aguas unas hojas de sauce que tomaron, hicieron pues la ceremonia del 8º día de Sukkot. Él fue enviado por Colón para que se encontrara con el gran Khan de las Indias, donde él creía haber llegado. En su transitar, junto con su amigo Rodrigo de Jerez, que también era converso, pues descubrieron el tabaco y cómo lo fumaban los indígenas, aspirando el humo, y ellos se quedaron admirados de conocer el uso del tabaco y lo dieron a conocer en Europa. Bueno, aquí vemos la isla de Cuba y vemos el momento en que Cristóbal Colón pisa la tierra cubana. Para esta isla, él tiene una frase hermosa que aquí traemos. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás. Él realmente quedó admirado de la belleza de la naturaleza, de la afabilidad de los indígenas, y realmente fue un gran impacto positivo para él.
Cuba es un archipiélago realmente y está formado por la Isla Mayor y más de 1.600 pequeños cayos. Su extensión territorial es de 111.000 kilómetros cuadrados y está ubicada en el Mar Caribe, muy cerca a las costas de los Estados Unidos. Se le conoce también como la llave del Golfo, pues precisamente está a la entrada de este golfo. Está a la entrada del mismo, así que podemos pasar a la próxima imagen. Ajá. Bueno, podríamos decir que desde que fue descubierta la isla hasta que comenzó el proceso de la conquista, transcurrieron 19 años. Se inicia entonces con la fundación de las 7 primeras villas, que la primera fue Baracoa en 1511, Bayamo, Trinidad, La Habana, Santi Espíritu. Las últimas fueron Puerto Príncipe y Santiago de Cuba en 1515. Este periodo fue propicio para que vinieran muchos conversos que habían sido bautizados, sefaradíes que vivían en la península y que habían sido bautizados en el catolicismo y quisieron buscar en las tierras de América un lugar seguro para sentir paz, tranquilidad y alejarse de la Inquisición, alejarse de las garras de la Santa Inquisición. Entonces, para lograr la estabilidad de la población en estas nuevas tierras, fueron traídas 200 mujeres, se dicen que eran de origen judío. Estas fueron traídas para que maridaran con los colonizadores y que dieran estabilidad a la población en las nuevas tierras. Entre estas se pueden nombrar a Catalina Suárez, que se casó con Hernán Cortés, el conquistador de México, Isabel de Bobadilla, que se casó con Hernando de Soto, el renombrado descubridor de la Florida. Y una de las más dinámicas mujeres de su época fue doña Guiomar de Guzmán, casada con el contador real Pedro de Paz, que al enviudar de este se casó con el gobernador de Cuba, Juanes de Ávila, también judesno de linaje. Pues la Inquisición llegó a las tierras de América. Las autoridades eclesiásticas, conociendo el flujo creciente de la inmigración de cristianos nuevos, solicitaron el envío de un inquisidor. Así fue establecido el Tribunal de la Inquisición en 1569 en Lima y México, y en 1610 el de Cartagena de Indias. Los judíos establecidos en las Américas sufrieron persecuciones a lo largo de varios siglos por los clérigos que representaban al Tribunal del Santo Oficio. Es notable el caso de Hernando Alonso, quien siendo soldado de Cortés fue arrestado y acusado por la Inquisición en 1528 por cantar un salmo que refería la estancia del pueblo de Israel en Egipto. También podrían ser acusados si los veían lavarse las manos o pararse frente a una pared en silencio o cambiarse las ropas en viernes en la tarde. Podrían ser acusados de judaizantes. En Santiago de Cuba se descubrieron las minas del cobre, un importante mineral, y estas fueron las minas más vastas antes de haberse descubierto las de Chile. Fueron descubiertas en 1513 y en esa época
recibe asiento de explotación de estas minas el portugués Hernán Núñez Lobo. Como saben, todos los portugueses se tenían por judíos. Eran aquellos que habían cruzado la línea, que habían pasado la frontera y trataron de librarse de la expulsión de España, pero en muy breve tiempo tuvieron también que salir de Portugal y se establecieron en las Américas. Así que este señor, por tener la ventaja de estar al frente de estas minas, lo acusaron de practicar la religión judía de forma encubierta. Así que a finales del siglo XVI, a pesar de las provisiones establecidas por la metrópoli, un grupo de judíos procedente de Brasil, también de origen portugués, se asentaron en Cuba. Ellos fomentaron el cultivo de la caña y la construcción de los trapiches para la producción del azúcar. También fueron judíos los que promovieron el cultivo del tabaco en grandes sembradíos, donde introdujeron las técnicas del tapado. Esta práctica garantiza el crecimiento de hojas con magnífica calidad. Este es un invento atribuido a los judíos sefaradín y es empleado hasta el presente. Estos dos renglones de la producción agropecuaria se convirtieron desde los primeros tiempos en las principales fuentes de ingreso de Cuba. Pues durante los siglos XVII y XVIII, para violar el estricto monopolio comercial impuesto por España, los comerciantes cubanos, muchos de ellos judíos, cubiertos, desarrollaron el comercio de contrabando, tratos que realizaban con otros correligionarios establecidos en las islas del Caribe, como Jamaica y Curazao. El Imperio Español había implantado un sistema de flotas centradas en La Habana y había dejado al resto del país sometido a severas restricciones. A través de este comercio ilícito se pudo desarrollar el intercambio efectivo de productos tales como la carne salada, los cueros, el añil, y obtenían a cambio pues lo que no se producía en la isla, como la harina de trigo, el vino, tejidos, objetos de metal, de loza y otros tantos que les eran necesarios. Para tratar este tipo de comercio en 1641, las autoridades de la metrópoli española expulsaron a muchos portugueses residentes en Cuba, acusándolos de practicar el judaísmo en secreto. A finales del siglo XIX se desarrollan en la isla de Cuba, las luchas por la independencia de la metrópoli española. Algunos hebreos radicados en Estados Unidos apoyaron de diversa manera esta lucha. Así vemos que en 1892 José Martí recibió apoyo financiero por parte de la Keilah Isaac Abravanel, establecida en Cayo Hueso. Estas luchas concluyeron en 1998 con la derrota de la metrópoli española. Comenzamos entonces el segundo periodo, cuando se establece la República. Después de largos años de lucha, los mambises cubanos lograron derrotar al Imperio Español. Cuando prácticamente había finalizado la guerra, se produce la intervención del ejército norteamericano. Bajo estas circunstancias se crean las premisas para establecer la República de Cuba. Esto se hizo posible el 20 de mayo
de 1902. Una de las primeras medidas puestas en prácticas por el presidente de Cuba fue levantar las prohibiciones migratorias. Así arriban a las islas distintas oleadas que fundamentalmente procedían de Europa. También llegaron judíos sefaradín procedentes del Imperio Otomano, en mayor medida entre los años 1908 a 1914. Esta migración se explica por dos factores fundamentales. Uno, que estaba en su país de origen. En Turquía había triunfado la revolución de los jóvenes turcos, que impuso el servicio militar obligatorio, y también este país se vio inmerso en muchas conflagraciones bélicas. Esto trajo una situación crítica para la población y las madres sentían temor de perder a sus hijos en estas guerras. El factor interno, o sea, el factor que favorecía la inmigración en Cuba, estaba dado por el desarrollo expansivo de la industria azucarera, que propiciaba un notorio progreso económico a la isla. Inmediatamente después de la llegada de este numeroso grupo de sefaradín, toman gran interés en crear sus centros religiosos. La primera organización sefaradí fue la Unión Israelita de Cuba, Shevet Ahim, establecida en La Habana en el año 1914. Posteriormente se fundaron otros centros religiosos en diferentes ciudades: en Holguín, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en Guantánamo, Santa Clara. Y se crean otros centros como los de Artemisa, Camajuaní, Trinidad, Santi Espíritu, Caibarién, Remedios, Matanzas. Se reporta la existencia de un número significativo de hebreos asentados a lo largo de toda la isla, desde Occidente, en la ciudad de La Habana, hasta el oriente. Aquí podemos ver las fotos de estas maravillas, estas edificaciones amadas, que son, pues el Unión Hebrea Shevet Ahim, la primera fundada en la isla de Cuba. Después, la comunidad hebrea Hatikva de Santiago de Cuba, que es el primer edificio construido especialmente para ser templo en todo el país. Y en 1959 se termina de construir el hermoso templo, el Centro Sefaradí de Cuba, en la ciudad de La Habana. Y ya más recientemente se construyó la sede de Or Hadash en Santa Clara. También existen sedes en Guantánamo y en Santi Espíritu. Los rabinos. La vida religiosa estaba presente en todas las localidades del país. Desde los primeros tiempos, siempre liderados por los jajamín procedentes de Turquía. En la capital, el templo Shevet Ahim tuvo la guía inicialmente del señor José Cohen, luego de Gershon Maya y después de Nissim Gambash. En Camagüey, el rabino Nissim Maya. En Santiago de Cuba, Isaac Chiprut y después el señor Víctor Farín. En Manzanillo, el señor Ojalvo, José Ojalvo. Y en Guantánamo, Jacobo Zapallo. En Banes, el señor Joseph Asa. Y en las comunidades donde no existían rabinos,
La responsabilidad era tomada por la persona que más conocía de lectura en hebreo y reglas de la halajá. Eran los que guiaban las tefilot en las distintas congregaciones. La preocupación por la atención y debida sepultura de los fallecidos hace que casi al unísono de fundadas las comunidades, sus directivos se preocuparan por comprar terrenos para los cementerios. El más antiguo es el cementerio Macabeo, ubicado en Guanabacoa, La Habana, adquirido en 1906 por la United Hebrew Congregation. Este dio servicio a toda la colectividad, tanto a los ashkenazim como a los sefaradín. Luego se fundó el cementerio israelita de Camagüey en el 24, Santiago de Cuba en el 25, en Banes en 1927, en Santa Clara en 1930. Y termina la construcción en Camajuaní también en 1931. Y por último, se construye el cementerio sefaradí de La Habana en el año 1942. Podemos pasar a la próxima. Organizaciones hebreas. Los sefaradín establecidos en la isla se caracterizaron por dos rasgos distintivos: su religiosidad y su profundo carácter sionista. Así vemos que además de la fundación de los centros de oración, los Kalim, los Cal como le llamamos nosotros, crearon una amplia gama de instituciones que desarrollaban actividades benéficas, sionistas, culturales y educacionales. Entre estas estaba la Buena Voluntad, Bikurim, Asociación Femenina, la Hebra Kadishá, el Club Juvenil Deportivo Macabeo en 1938, la Asociación Internacional Viso, con su rama de mujeres sefaradí, y el Keren Kayemet Le Israel. En 1943 se fundó la Logia Bnei Berit. Desde esa plataforma se desarrolló una importante lucha de los judíos contra las campañas difamatorias y la propaganda pro-nazi. Estas acciones habían tomado una dimensión sin precedentes en el país durante los años de la Segunda Guerra Mundial. El impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la comunidad hebrea de Cuba fue realmente terrible. En Cuba los judíos sentían un profundo sentimiento de dolor por la pérdida de millones de hermanos judíos que estaban siendo exterminados por las hordas nazis en el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. En apoyo a las víctimas, en 1941 se fundó el Comité Cubano Hebreo Antinazi, donde se hacían actividades en contra de los regímenes de corte nazi-fascista. Concluida la guerra, muchos visitaban el centro israelita, donde se expusieron las listas de los sobrevivientes. Revisaban con ansiedad una y otra vez estos listados, con la esperanza de hallar a sus familiares. En recordación a la Shoah, donde fueron exterminados más de 6 millones de almas judías, se erigieron varios monumentos en los cementerios hebreos. El primer memorial que se edificó en América Latina se hizo en Ciudad de La Habana, en 1947 en el cementerio Macabeo. Allí están sepultadas algunas pastillas de jabón hechas por los nazis con grasa humana. En el cementerio sefaradí de la capital, en marzo de ese mismo año, se erigió un obelisco en recordación a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En Santiago de Cuba,
A iniciativa de los esposos Rappaport, también se levantó un pequeño memorial en honor a sus padres, que fueron masacrados por las hordas nazis. El más reciente fue inaugurado en Santa Clara en el 2003 a iniciativa del entusiasta líder de esa comunidad, el querido hermano David Tacher Romano. La independencia de Israel, un tema que nos llega muy, muy de cerca. El líder sionista internacional, Menachem Begin, realizó una visita a Cuba para reunirse con los integrantes de la comunidad hebrea. Allí dio a conocer su propósito de reclutar jóvenes en el movimiento Betar, con el modo de brindar apoyo necesario a la creación del Estado judío en Tierra Santa. Dando muestra de su valentía, 19 jóvenes, en su mayoría sefaradín, organizados en 2 grupos, partieron rumbo a Eretz Israel. El objetivo era brindar ayuda incondicional a los que luchaban en la guerra por la independencia. Este es sin duda una heroica página del judaísmo cubano, a veces olvidada, a veces desconocida, pero es realmente un tema digno de recordar y de brindar honor a estos hermanos judíos. El primer grupo, integrado por 7 jóvenes, se unió a los 800 voluntarios de diferentes países que se enrolaron en el vapor Altalena, anclado en el puerto de Marsella. Desafortunadamente, 2 de estos valerosos jóvenes perdieron la vida, David Mitrani y Daniel Levy, el 22 de junio de 1948, día fatídico para los judíos cubanos. No obstante, a esa tragedia, el segundo grupo salió con posterioridad. Fueron designados para cumplir sus misiones militares al norte, en la zona norte del país, en lo que se conoce como el Galil. Comercio e industria. Los sefaradín que llegaron a Cuba se dedicaron mayormente al comercio. En los primeros tiempos hacían sus ventas de manera ambulante y en la medida que mejoraban económicamente se convirtieron en propietarios de establecimientos ubicados generalmente en las principales calles de las ciudades. También algunos se convirtieron en grandes almacenistas y agentes de importación y exportación. Se destacaban en las ventas de textiles, ropa hecha, quincallería. También desarrollaron con gran éxito la industria del calzado y los cueros. Se reporta que habían creado más de 150 fábricas de este giro en toda la isla. Los sefaradín en la capital se asentaron en la zona de La Habana Vieja, en las cercanías al puerto. Sus comercios estaban principalmente en las calles Muralla y Acosta. Muchos de los que vendían al por mayor tenían sus almacenes en la calle Bernaza. A finales de la década del 50, previo al triunfo de la revolución, había una comunidad hebrea próspera y vibrante. Los judíos se hallaban establecidos
ampliamente por todo el país, en más de 90 ciudades. La prosperidad económica que muchos lograron en las décadas previas le permitió obtener un grado de evidente bienestar en la sociedad cubana. Triunfo de la Revolución Cubana. Al llegar la revolución a Cuba, triunfó a partir de las luchas en las montañas de la Sierra Maestra en el oriente y llegaron triunfantes a la ciudad de La Habana. Aquí vemos esta foto hermosa donde todo el pueblo estaba entusiasmado, alegre, feliz, con grandes esperanzas. Con el triunfo de la revolución comenzó una nueva etapa para la población cubana. Este momento marcó el inicio de profundas transformaciones en los aspectos económicos, sociales y políticos, todo lo que repercutió sobre distintos aspectos de la vida comunitaria. Las fuerzas revolucionarias lideradas por Fidel Castro entraron en La Habana el 8 de enero de 1959. A esta celebración se le unió con júbilo la comunidad hebrea, que veía este triunfo como el inicio de un periodo de paz que debería traer estabilidad al país y con ello nuevas oportunidades de desarrollo. Según estudios demográficos en la isla, había una población total cercana a 7 millones de personas, de los cuales 15.000 eran judíos. Esta cifra incluye a los sefaradín y a los ashkenazim. En esta fecha estaban registrados en La Habana más de 300 comercios e industrias de capital hebreo, además de una amplia red de instituciones religiosas, sociales, culturales y educativas. En este año quedó concluido el hermoso edificio del Centro Sefaradí de Cuba, ubicado en la calle 17, esquina ahí. Aplicación de las primeras medidas. Transcurrido, por favor, una nueva imagen. Transcurrido pocos meses de la instauración del nuevo gobierno, algunas personas pudieron vislumbrar que se avecinaba un periodo de grandes cambios, con la introducción de incertidumbre para el futuro. Ya en agosto de 1960, el Estado anuncia la nacionalización de compañías de capital extranjero, tales como centrales azucareros, refinerías de petróleo y compañía de electricidad y teléfono. En el 60 se dispuso la expropiación de las grandes empresas industriales, comerciales y almacenes. A partir de estas medidas, Estados Unidos decretó el embargo comercial a las exportaciones de Cuba. En abril del 61, Fidel Castro anunció el carácter socialista de la Revolución Cubana. Ahí podemos ver cómo él anuncia en una locución luego de haber triunfado sobre la invasión de la Bahía de Cochinos. Él anuncia el carácter socialista de la revolución. Otro rudo golpe para el sector comercial fue el anuncio sorpresivo del canje obligatorio de dinero. ¿Puedes cambiarme la nueva? Ajá. Fue un anuncio sorpresivo. Se limitaba a poseer solo 200 pesos en efectivo
y 10.000 pesos de sus cuentas bancarias. Todo lo que excediera a esos límites se perdía. También las escuelas privadas pasaron a manos del Estado, incluidas las 5 escuelas y el bachillerato, que eran propiedad de la comunidad hebrea. Este fue el fin de las enseñanzas especializadas de religión, idioma e historia hebrea. No obstante, se hicieron algunas excepciones y se podría haber dado por las tardes de manera opcional algunas de estas asignaturas, teniendo en cuenta que algunos miembros de la comunidad pidieron que no se quitara por completo el estudio de estas asignaturas. En ese año, los 6 cementerios hebreos existentes en el país pasaron a ser administrados por la Organización Gubernamental de Servicios Comunales. Además, fueron intervenidas la radio, la televisión y la prensa plana. Ya para mayo de 1961 se suspendieron todas las programaciones religiosas transmitidas por la Radio Nacional. A continuación, se decretaron distintas medidas hasta extinguir completamente la propiedad privada sobre los medios de producción. En marzo de 1968 se dio inicio a la llamada Ofensiva Revolucionaria. En esta fecha pasó a ser propiedad del Estado toda la red de comercio minorista. Entre estos, panaderías, carnicerías, puestos de fruta, cafeterías, en definitiva, toda la pequeña producción. Es importante señalar que estas medidas no tenían carácter antisemita. Nunca hubo una ley encaminada a perjudicar especialmente a los judíos de Cuba. Estas eran leyes generales que, por tanto, como los judíos somos parte de la población cubana, pues nos afecta de alguna u otra manera. Respecto a sus ingresos, el sector sefaradí, en su mayoría, formaba parte de la clase media y algunos se encontraban entre los más adinerados. También había un grupo de simples trabajadores que vivían de sus salarios. El éxodo se produce. A ver, se ve cómo ese numeroso grupo está listo para partir en un avión, abandonar la isla. Muchos no han vuelto jamás. Este conjunto de medidas afectó de manera decisiva a todos los comerciantes e industriales. A partir de estos acontecimientos se incrementó la salida del país con carácter de éxodo masivo. A lo largo de la isla existía una amplia red de instituciones que agrupaba a la colonia sefaradí. El conjunto de sinagogas como centros importantes de congregación. Además, las organizaciones de carácter social, benéfico y deportivo. Si se hace un balance de los logros alcanzados desde principios del siglo hasta los años 60, se puede observar el desarrollo que había alcanzado el sector sefaradí. Sin duda, había ascendido en el nivel económico y se apreciaba en su calidad de vida. Los padres mostraron interés en que las nuevas generaciones nacidas en la isla se superaran, incentivándolos a ingresar a las universidades. Muchos se fueron, pero otros muchos se quedaron. Se debe señalar que desde el triunfo de la revolución hubo un grupo de judíos sefaradí de ideología izquierdista que se integró al proceso revolucionario y aportó con sus conocimientos y esfuerzos
al desarrollo del país. Algunos desempeñaron importantes cargos diplomáticos y de comercio exterior, medicina, vida militar, macroeconomía, docencia y distintas ramas de la ciencia y la tecnología. Podemos pasar al cuarto periodo, que es la decadencia de la comunidad hebrea. Este periodo dejó como resultado un desplome de la red de instituciones judías del país, así como el descenso sustancial de la membresía de la comunidad, hasta quedar solo el 10% de la población judía que existía antes del triunfo de la revolución. Se apreciaba un ambiente poco favorable para el funcionamiento de las instituciones hebreas, lo que trajo por resultado su casi total desaparición. La etapa de silencio. Existía una política gubernamental encaminada a censurar cualquier forma de práctica religiosa. Esto fue expresado por los más altos dirigentes del gobierno en el Congreso de Educación y Cultura celebrado en abril de 1971 y fue ratificado en distintos ámbitos. Esto se ha denominado etapa de silencio. Cuba entra en la Organización de Países No Alineados. Bajo la influencia de países árabes y otros integrantes de esta organización, el gobierno cubano rompió las relaciones diplomáticas con Israel en septiembre de 1973. Actualmente no existen relaciones diplomáticas entre ambos países. La Constitución de 1976 entra en vigor y decreta que es una constitución socialista. Se hace oficial el ateísmo, política de Estado. En las escuelas, la educación estaba basada en la concepción materialista del mundo. Los templos de todas las denominaciones religiosas, por tal razón, habían quedado vacíos. Solo asistían algunos ancianos, pues los jóvenes, para acceder a los estudios universitarios y aspirar a plazas laborales de importancia, no podían tener creencias religiosas o mantener comunicación con sus familiares que habían salido al exterior. En mayo de 77 comenzó un proceso de pérdida de la Sinagoga de Santiago de Cuba. En el primer estadio quedó disuelta la sociedad. El asunto concluyó 2 años más tarde con la transferencia del local de templo a una organización danzaria del carnaval. Triste etapa. En este periodo solo estaban abiertas 3 sinagogas en La Habana: Adat Israel, el Patronato y el Centro Sefaradí. Estos 2 últimos tuvieron que ceder parte de sus instalaciones al Ministerio de Cultura con el fin de mantener un sostén económico. Crisis económica. La desintegración de la URSS y el derrumbe del campo socialista en 1991 tuvieron un efecto devastador en Cuba, iniciándose un largo y profundo periodo de crisis. La producción económica se redujo al 35% de lo que al inicio dio inicio a lo que se denominó periodo especial. Los años desde el 90 al 99 estuvieron caracterizados por reducciones extremas de alimentos y una grave escasez de recursos energéticos. Las personas se vieron obligados a vivir
con un mínimo de bienes y servicios. Esta situación económica reforzó la idea de encontrar un modo de aunar a todos los segmentos de la población para superar esta difícil etapa. Comienza aquí el Renacimiento. Al celebrarse el cuarto congreso del partido, se tuvo en cuenta un lineamiento de integración, buscando la unidad del pueblo hebreo, del pueblo cubano. Se incluye al pueblo hebreo y a todos los creyentes. El Estado transforma la Constitución y se aprueba el ingreso de personas que profesaran alguna fe religiosa en las filas del partido. Por favor, si me cambias. En 1992 se hicieron modificaciones a la Constitución y se patentiza el carácter laico del Estado. Se produce entonces una apertura de oportunidades a los creyentes que da lugar a la revitalización de la comunidad hebrea. El último punto es el periodo que abarca el Renacimiento. El apoyo brindado por... Tenemos que ir atrás. Apoyo brindado por acá. Gracias. El apoyo brindado por el Joint Distribution Committee. El país se encontraba en una grave crisis económica. La población sentía con rigor las insuficiencias de alimentos y artículos de primera necesidad. Se apreciaba en la ciudadanía los marcados signos de desnutrición. Había carencia de medicamentos y se buscaba la solución con medicina natural a base de plantas. Se producían largos apagones por falta de combustible para abastecer a las termoeléctricas. Realmente la situación era crítica. Dadas estas circunstancias, los líderes de la comunidad hebrea hicieron una petición al Joint con el fin de recibir asistencia, ya que los judíos estaban sufriendo graves carencias, al igual que la población en general. Esta solicitud tuvo rápida respuesta. En el mes de enero de 1992, el representante del Joint para el área de América Latina llegó a La Habana con la entera disposición de ofrecer ayuda. Integración de las nuevas generaciones. Ahí ven cómo en las distintas comunidades los jóvenes son los que guían los servicios religiosos. Comienza un proceso de reanimación. Se acercan los fieles que se habían alejado y se observa la participación activa en especial de los jóvenes, los que encuentran un espacio ideal para desarrollar actividades religiosas, sociales y culturales. Esta situación se hace posible tanto en la capital como en el resto del país. Las comunidades hebreas que se organizan son las de Santiago de Cuba, Camagüey, Santa Clara, Cienfuegos, Caibarien, Santi Espíritu, Guantánamo, Campechuela y Manzanillo. Ya vemos las fotos de los Ricudín, la actividad más alegre y que más público atrae. Comenzaron a crearse en las distintas colectividades grupos de danzas folclóricas israelíes, algo que atrajo a muchos jóvenes a integrarse a la vida comunitaria. En la década del 90 se reciben con frecuencia visitas de hermanos de distintas comunidades de Estados Unidos, con el fin de hacer encuentros de confraternidad.
A esos grupos se le denominaron misión. Visita del rabino Lau. El 6 de febrero de 1994 visita Cuba el rabino Israel Meir Lau, máxima autoridad religiosa del Estado de Israel, y se entrevistó con Fidel Castro. En este encuentro se abrieron las puertas para el proyecto de la Aliyá a todos los integrantes de la comunidad hebrea de Cuba. Realmente fue admirable. Ellos conversaron por más de 3 horas. Ellos intercambiaron experiencias, conocimientos, pero el rabino Lau le dijo, ¿por qué no dejas salir a mi pueblo? Y Fidel le preguntó, ¿y cuántos son? Dice, no, apenas son 1500. Ah, es una comunidad tan pequeña. Bueno, pueden ser las autorizaciones para que puedan salir. Desde el año 1970 nadie podía hacer aliyá a Israel. Así que a partir de 1999 esa oportunidad se les vuelve a dar a todos los judíos de Cuba. Así que es un mérito del rabino Lau. Entonces, el 6 de febrero visita el rabino Lau, la máxima autoridad religiosa de Israel, y se entrevistó con Fidel Castro. Con este encuentro se abrieron las puertas del proyecto de Aliyá a los integrantes de la comunidad hebrea de Cuba. Viene la reanimación de la vida comunitaria. Las comunidades de Camagüey y Santa Clara se les autoriza la adquisición de locales para ser usados como centro de congregación. De este modo se abren las posibilidades a todos los hebreos de hacer una vida judía enriquecida, rememorando las tradiciones de sus antepasados. En las últimas décadas se viene desplegando un programa educativo a través de las escuelas dominical y estudios de Talmud Torah. Además, se han preparado seminarios que abarcan todos los aspectos de la vida judía para preparar a los jóvenes que arriban a la edad de Bat y Bar Mitzvah. Para realizar las labores de reanimación, el Joint Distribution Committee envió a parejas de jóvenes de Argentina que realizaron labores de madrijín, lo que potenció las acciones de las distintas comunidades, tanto en la esfera religiosa como social y cultural. Se realizan servicios religiosos sistemáticos en todas las sinagogas del país, así como las celebraciones y conmemoraciones del calendario hebreo. El proceso de regularización. Se han desarrollado varios procesos de regularización en las familias donde uno de los miembros de la pareja no es judío, a través de cursos de preparación previo y presentación ante el Bet Din. El proceso culmina con la presentación de los aspirantes ante el tribunal rabínico, integrado por 3 autoridades religiosas y el rabino Shmuel Steinhendel. En el periodo del Renacimiento se han ido borrando las diferencias entre descendientes de familias sefaradín y familias askenazín. Se desarrollan distintas actividades docentes recreativas, lo que propicia la integración de todos los miembros de la comunidad. Se puede afirmar que existe en Cuba, en el presente, una pequeña comunidad hebrea que está caracterizada por su unidad y su vitalidad. Entre los años 1994 al 99, 400 hebreos cubanos habían ido a Israel y a través del programa de la SOCNU y 200 esperaban para salir. Esto no se hacía posible desde los años 70. Surgió un nuevo milenio. Parecía que todo iba a florecer.
pero la situación económica se mantiene difícil. Las comunidades que se habían reanimado con la integración de nuevas familias vuelven a disminuir en integrantes debido a otro proceso de migración, en esta oportunidad mayormente hacia Israel. Se puede concluir que las organizaciones hebreas de origen sefaradí han permanecido vivas por más de 100 años hasta el presente. En estos momentos se encuentran cerradas todas las locaciones debido a la pandemia del COVID-19. No obstante, se puede afirmar que pese a su pequeño número, la comunidad se mantiene entusiasta y cohesionada. Hasta aquí nuestra disertación, lo más breve que hemos podido hacer, tratando de ajustarlo al tiempo. No puedo menos que felicitarte de cómo en este tiempo fue una enciclopedia, te diría, porque tenemos un panorama espectacular en un amplio periodo de tiempo y con detalle de cada una de las distintas etapas bien diferenciadas que han pasado desde aquella expulsión y especialmente, diría, del último siglo. La verdad que hermosa presentación, ya vas a escuchar los comentarios que hay que van en esta línea. Es admirable no solo lo que sabés, sino cómo lo has transmitido, Eugenia. La verdad que muy, muy agradecidos y honrados. La verdad que excelente, están todos muy, muy contentos en nuestra audiencia y por supuesto nosotros también. Tenemos que decir que estás ¿cómo se dice? Desvelada, porque allí es muy tarde en la madrugada y te agradecemos mucho también por eso, que no es fácil a esta hora para ti transmitir y estar con el mismo ánimo que durante el día, ¿no? Y déjame incluir en ese agradecimiento a Vicky, que está ahí en el costadito ayudando, y le vamos a agradecer que también dio una mano a su hija. Gracias. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, pues nosotros decimos que todo muy bien, vamos a ver si la gente opina lo mismo. Vamos a comprobar. Por lo pronto, desde temprano, Yossi Osorio saludó desde Ashdod, pero esto muy temprano fue, como hoy a la mañana, dice que es cubana en busca de sus raíces hebreas por ambos lados, padre y madre, de padres sefaradíes. También Clarita Spitz, desde Barranquilla, saluda, dice Shalom desde Colombia. Bernard Baena, como cada jueves nos dice, Boa Chardi o Boa Noiti, a todos desde Río de Janeiro. Tenemos problemas esta vez con los brasileños porque tenemos fútbol este fin de semana, pero de eso no vamos a hablar hoy. Esperemos que la semana que viene sigamos tan abrazados virtualmente como hasta ahora. Bernardo Guzmán, desde Tucumán, por supuesto, saluda a todos con un cordial shalom. Nelson Adrián Toro Quintero, siempre firme cada jueves. Saluda a todos, shalom para todos, vosotros y vosotras, a todos y todas. Doy un saludo de buena tarde, buena noche y buenos días, porque es cierto, estamos alrededor de todo el mundo. Bueno, precisamente Bernard Miller, que nos saluda, buenas tardes y buenas noches, desde Londres también, otro que trasnocha todos los jueves. ¿Querés seguir, Lili? Claro, Federico Yurkovich nos dice Erev Tov, Javerim y Karim desde Tucumán, en Argentina. Recordemos que la comunidad de Sefaradí de Tucumán acaba de cumplir 100 años, ¿eh? Vamos a felicitarlo. Claro que sí. Alan Carciente, buenas tardes, nos dice. José Luis Tarica, también un buen amigo que nos acompaña habitualmente, esperando una nueva hermosa historia, tal cual nos tienen acostumbrados. Esto porque son los mensajes de tempranito antes de que empezáramos con la charla. Beto Matarazo, buenas tardes queridos, un saludo desde Mexico City. Paulina Muñoz Belt dice, buenas noches para todos desde Hamburgo y muchas gracias por las charlas tan interesantes. Pablo Frenkel, nuestro querido amigo, también de Argentina. Hola Liliana y Marcelo, un abrazo. Yvonne Stern, agradezco a Liliana y a Marcelo Benveniste por las excelentes conferencias que nos tienen ofrecidas. Y eso que no damos ninguna conferencia nosotros. No.
Alberto Becasí, shalom desde Brooklyn, en New York. Los felicitamos, cada vez se superan más en los temas. Muy interesante y bien presentada exposición. Felicidades. Gracias. Armando Matamoros dice, en Costa Rica todavía los campesinos sacan las tapas de dulce y hacían al final alfeñique o sobado, que era como un dulce, hasta tomar la forma de una melcocha a la que le ponían maní para hacerlo más rico. Esto a un comentario de la primera parte de la exposición. Patricia Galván, saludos, bueno, Sarfati, en realidad, de Patricia Sarfati. Alberto Conderana Cerillo nos dice saludos desde la ciudad de Salamanca, en España. Hay muchos que están desvelados en la madrugada escuchando. Muchísimas gracias. Gastón Maya, saludos Liliana y Marcelo desde México. Ahora es que está Gastón. Gastón, escribinos por favor en el chat sobre la actividad que hay estos días sobre los judeoárabes, de los que hay una interesante actividad, escribinos, así acá la comentamos, por favor. Mirko López Castro, shalom desde Madrid. Lisette Fuentes Albala dice, hermosa charla, muchísimas gracias por compartir la historia de los sefaradim de Cuba. Alan Carciente nos comenta que en 1959 comenzó un periodo nefasto para Cuba y toda América por su infiltración en toda América. Esto aludiendo a alguna cosa que has comentado. ¿Quieres hacer algún comentario, Eugenia, o seguimos? Vuélveme quiero escuchar bien. Dice, en 1959 comenzó un periodo nefasto para Cuba y toda América por su infiltración en toda América. Y no seguimos, no hace falta. Seguimos. Pues no sabemos a qué tema se refiere. Jane Stimling, gracias, muy impresionante. Ida Gustard, están escuchando a una de las personas más conocedoras de la historia sefardita en Cuba, la señora Eugenia Farín. Lo sabemos. Muchas gracias, Ida. Y vamos a agradecer a Jesús Jambrina, que estuvo la semana pasada con nosotros, o hace ya un par de semanas. No, ya hace unos días. Que nos presentó a Eugenia precisamente, y bien que lo hizo. Rubén Bozo dice, ¿se puede conseguir la grabación de esta charla? Sí, Rubén, y a todos, todas las actividades nuestras del Centro Cultural se pueden encontrar en sfarad.com/tv. Están todos los programas y este también va a estar. Alberto Becasís, muy buena charla, señora Farín. Queríamos preguntarle si sabe algo del por qué Cuba rechazó el ingreso de los judíos del barco Saint Louis durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Justamente ahí se dieron varios factores. Hay un estudio muy profundo de este tema, pero es una mancha que cayó sobre el gobierno cubano. En ese momento, el presidente era Laredo Bru y había mucha fuerza, había mucha presión para que no se dejaran entrar más judíos. La propaganda nazi, a la vez que impulsaba a los judíos que salieran, creaban condiciones, caldeaban los lugares donde debieran de ser recibidos para evidenciar al mundo entero que nadie los quería y por tanto había que matarlos. Así se dio en Cuba y crearon partido nazi y crearon una juventud fascista y crearon un conjunto de comerciantes, especialmente españoles, que eran acérrimos contrincantes de los comerciantes judíos. Entonces, todo ese sector, más los alumnos de las escuelas de élite, ese sector organizó una gran concentración frente al malecón
a la llegada del barco y era un pueblo gritando que no querían a los judíos y que los que vivíamos en Cuba teníamos que ser lanzados al mar. Entonces hubo una época así realmente muy crítica, pero que los intelectuales, las personas más instruidas que no eran judíos, pero salieron a defender al sector que en ese momento estaba siendo atropellado. Pero el presidente había tomado, previo a que llegara el barco, una decisión de que debían depositar, en vez de 200, tenían que depositar una cantidad mayor. Y que los que no trajeran esas condiciones, pues se consideraban ilegales. Ahí había también un secretario, un funcionario de apellido Benítez, que vendía los permisos para él apoderarse de una parte del dinero y entonces daba estos permisos que no eran enteramente legales. Y entre estas cosas y las conversaciones entre el Joint Distribution Committee y los que estaban demandando la cantidad de dinero, llegó el momento tope y decidió el gobierno cubano que tenía que salir de las aguas jurisdiccionales y no encontró quien los recibiera. Ni en Estados Unidos, transitaron por toda la costa, bordeando la costa de Estados Unidos, ni en ningún país de la América insular. Tuvieron que ir de regreso a Europa. Muchos de esos pasajeros que tenían la ilusión de poderse encontrar con sus familiares, encontraron la muerte en los campos de concentración. Increíble, increíble. Terrible. Bueno, seguimos. Eugenia Bejar nos dice, mi abuelo fue rabino en los años 30, era el Jajam Ezra Bejar. Ida nuevamente dice... Era conocido como Esrashi. y estuvo en la foto del grupo cuando llegó Albert Einstein a La Habana. Wow. Pero además, Ezra Bejar escribió un libro que sirvió de libro de texto a las escuelas de Shevet Ahim. Así que sí, un personaje inolvidable. Bravo. Maravilla que Eugenia esté aquí con nosotros, ¿eh? Ida nos dice, es una exposición bien detallada con datos ciertos en su totalidad. Alberto Abecasís, ¿cuántos judíos hay actualmente en Cuba? Se calcula que 1.500. Quizás una disminución, porque de poco a poco va saliendo algún grupito de aliyá. Claro. Bueno, de apellidos hoy no vamos a hablar porque si hoy no hablamos de apellidos. Tiempo, Liborio. Nelson Adrián Toro Quintero nos dice, excelente exposición, muchas gracias a todos. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir los libros de Doña Eugenia? Shabbat Shalom. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? ¿En Amazon, en Internet o hay que pedirlos en algún lugar en especial? Lo podemos informar en otro momento si no lo tienes a mano. Sí, en este momento están agotados. Así que haría falta una nueva edición. Si hay alguien que esté dispuesto a pagar una nueva edición, se contacta con nosotros. Antonio Piñar Gallardo nos dice, interesante y grata exposición, shalom. Querida Rivka Cook, mira, nos escribe, excelente presentación, dice Rivka, que ya tendremos por aquí también. Alberto Becasís dice nuevamente, gracias por la actividad. Patricia Galván, abrazos para Eugenia y gracias por la presentación. Bueno, es Patricia Sarfati, en realidad, desde Buenos Aires.
Ay, sí, mira, qué encuentro tan feliz. Patricia Salfati, ella sabe que la quiero muchísimo, que nos conocimos allá en la tierra de ustedes y que nunca nos hemos olvidado. Cuando nos encontramos es como el primer día. Maravilla. También Liborio dice, felicidades, magnífica presentación. Mark Liz, fascinante plática. ¿Cómo es la vida para los cubanos en Israel? Saludos y abrazos de parte de Mark y Bonnie. ¡Ay, Mari Bonnie! También una familia entrañable, sí. Mark, Bonnie y Adam. Sí, visitaron Cuba y realmente dejaron su huella de mucho amor. Pues Bernardo sí. Guzmán nos dice, muy linda síntesis, muchas gracias Eugenia. Elisheva Gil, shalom Eugenia, cuando vaya a Cuba, ¿dónde la puedo encontrar? Yo voy, o soy de Trinidad, debería ser, bueno, pero tenemos que decir como al principio que Eugenia no está viviendo en Cuba, sino que hizo alía a Israel. Clarissa Spitz, muy interesantes estas presentaciones, mil y mil gracias. Marta Novokolsky, sumamente interesante. Beto Matarazo, extraordinario como siempre, gracias. Y Marta vuelve a decir, excelente. Federico Yurkovich, querida Eugenia, en hibrid se dice Metsuyan. Muchas gracias por tan excelente exposición. Gracias, mil bravo para la profesora Legítima Historia. Soy cubano y puedo confirmar todo es verdad. Alberto Béjar. ¿Alberto? Béjar. Bear. O Bear, como puede ser que sí le digan de otra manera. Adi Sousa dice... El Hassan de voz privilegiada. Adi Sousa dice, excelente, muy obrigada. Bravo para Nelson y Liliana por tan bella presentación, pero no somos Nelson y Liliana, somos Marcelo, Liliana y Eugenia. Me ahora voy a poner celosa a ver quién es Nelson, después me tenés que explicar quién es Nelson. Ahora sí, don Alberto, el Viva y Bravo son para Marcelo, bueno, justo. Ahí está. Padres culturales de Sefarad, soy un fiel elevo talmid. Jaime Levy, mi abuelo fue Víctor Maya, que también recibió a Einstein. Que quienes son descendientes de estas personas escriban, guarden las fotos, escaneen y transmítanlas, no se queden, si tienen documentos, nosotros nos ofrecemos para publicarlos en Sefarad, pero si hay huella de todo esto es muy importante que se mantenga. Ida nos dice, hoy en Cuba quedan alrededor de 1.000 o 1.200 judíos en toda la isla. Y con esto llegamos... Ida está más actualizada, entonces tiene una cifra más certera y yo le doy las gracias y le mando un abrazo. Eugenia, llegamos así con el final de los comentarios. No tengo duda la sensación de satisfacción y de haber aprendido muchísimo y en forma muy amena esta noche. Te agradecemos muchísimo, especialmente lo que sabemos que es quedarse hasta estas horas, porque además después cuesta dormirse cuando uno termina esto. Así que tendrás una larga noche hoy. Agradecerte, ojalá que los caminos se encuentren, que una vez que pase esto y podamos volver a la tierra de Israel como solemos hacer cada año, por lo menos hasta antes de la pandemia, y ir a visitarte allí y tomar un rico desayuno en la marina de Ranana. Muchísimas gracias. Será un gusto. Que tengamos vida y salud y cantemos Cheheyanu. Amén. Eso, amén, amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta último momento con nosotros. Para la próxima semana, mejor dicho, para este fin de semana primero, tenemos este domingo Encontros de Al-Had. Ladino Hablante es la última generación
veremos qué nos dice el doctor Devin Naar y el señor Beni Aguado sobre este tema en la DIGA. También para el próximo jueves los invitamos a la charla que será sobre la representación de Jerusalén en las Biblias hebreas. Esto será acompañado de Tamara Kohn. Ella es historiadora de arte judío, así que nunca mejor representado. No dejen de escuchar los podcasts de nuestra querida Chuchi, María Esther Silverman de Sewiner, que son imperdibles, realmente son perlas sefaradíes. Y así nos vamos una vez más. Gracias, Eugenia. Un beso, Vicky. También te invitamos a ese desayuno en la Marina de Ranana también. ¿Quieres saludar, Vicky? Asomate. Sí. Gracias. Gracias a ustedes y ya nos encontraremos y podremos abrazarnos si Dios quiere. Gracias a todos por haber participado. Muchas gracias y a todos. Eso para ustedes también. Brillante la presentación.